Principalmente lo que vamos a ver el día de hoy va a corresponder a lo que es el metabolismo hidrosalino, perdón, el metabolismo de los hidratos de carbono y lo que es principalmente abocada esta clase a la diabetes mellitus, ya que es una de las patologías con mayor prevalencia a nivel mundial y posee características que la pueden hacer una enfermedad prevenible. Si hacemos un correcto tamizaje y tomamos las medidas de precaución correspondientes, podemos evitar que podemos tener declarada la enfermedad como una patología crónica, pero las consecuencias que trae esta enfermedad podemos evitarlas. Por ejemplo, consecuencias graves que trae esta enfermedad y que pueden llevar a la muerte son neuropatía, comorbilidades cardiovasculares, nefropatía y retinopatía. Esas son las cuatro principales. Con eso en mente, vamos a ir viendo un poquito de qué se va componiendo la enfermedad de la diabetes mellitus. Entonces, como habíamos un poquito hablado antes, en esta diapo, viene un poquito el calendario de lo que nos estaría tocando ver. Entonces, hoy día estamos acá, metabolismo de hidratos de carbono, diabetes mellitus 1 y 2. Y después la próxima clase es de enfermedad hepática crónica, injuria hepática aguda y obstrucción biliar, metabolismo pancreático. Aquí va a haber un quiz de materia acumulada. Va a ser igual que el quiz anterior, lo mismo, tengo sus notas, pero desafortunadamente no tengo acceso a la plataforma. Lo que puedo hacer es, si les parece bien, enviarles las notas de los controles anonimizadas como les mandé las notas de las pruebas, que venía con el código USS y su root. ¿Les parece bien? Sí, ya, genial. Entonces, lo ideal es que después podamos ver metabolismo lipídico, función cardíaca, función renal y que haya una sesión de casos clínicos con la integración para que después ustedes puedan tener su solemne. Recuerden que esta solemne es toda la unidad 4, que es la fisiopatología de los sistemas, más equilibrio ácido-base y equilibrio hidroelectrolítico. Ahí les pido, por favor, alto encarecimiento en estudiar porque ácido base y electrolitos es materia que es complicada, no es simple, no es llegar y llevar. Así que para que le pongan atención. Pero vamos a lo que nos convoca el día de hoy. Determinación de glucosa en sangre. Tenemos distintos aspectos que podemos evaluar y distintas situaciones en las que nos podemos encontrar. Por ejemplo, una persona que se va a tomar un examen de glicemia en sangre. Quiero ver si esto está grabando. Que se está tomando una glicemia en estado de ayuna y nos viene a presentar niveles de 70 miligramos a 99 miligramos por decilitro. Vamos a estar hablando de una persona que se encuentra dentro del rango de referencia, o sea, no tiene alguna patología. Sin embargo, también podemos medirla. Esto funcionaría como screening o tamizaje, mientras que ya la PTGO también nos sirve como prueba de screening, pero generalmente se indica como una prueba para hacer una evaluación ya diagnóstica, para como ya ponerle un nombre a la patología en sí que estamos viendo. Entonces, ¿en qué consiste la PTGO? La PTGO es una prueba en la cual al paciente se le da a ingerir una solución que es aproximadamente 200 ml que contiene 75 gramos de glucosa. Eso está estandarizado a nivel internacional. Y se puede hacer distintas determinaciones. Por ejemplo, hay veces que se manda a hacer una curva de 4 puntos. Se le toma una muestra basal, se le toma después una muestra a los 30 minutos, a los 60 y después a los 120. Generalmente esa es una de las curvas como internacionalmente aceptadas. Pero la que más se utiliza en la actualidad es que las curvas sean de 2 puntos. La basal y 2 horas después de la ingesta de este azúcar diluido, esta glucosa diluida en agua principalmente. ¿Ya? Entonces, podemos tener distintos valores de resultados. Tenemos las ayunas y tenemos estas pruebas 2 horas después de la carga. Si nos encontramos en el rango, en las ayunas, entre 100 a 125 o en la PTGO en 140 a 199, vamos a estar hablando de una persona que tiene un rango de intolerancia a la glucosa.
Antiguamente se ocupaba ese nombre, intolerancia a la glucosa, y en textos antiguos lo van a poder encontrar así. En la actualidad se habla de un estado de prediabetes. Esto se caracteriza porque es un estado en el cual nosotros podemos evitar que la enfermedad progrese a un estado de diabetes. Si es que obviamente estamos hablando, y principalmente estamos hablando de una diabetes mellitus de tipo 2. Ya vamos a ver por qué una diabetes mellitus de tipo 1, lo más probable es que llegue a progresar a un estado de diabetes independiente de lo que nosotros hagamos. Y si obtenemos valores en ayuna mayores o iguales o mayores a 126 miligramos por decilitro o mayores a 200 miligramos por decilitro después de la PTGO a las 2 horas, ya estamos en un franco estado de diabetes. Por lo tanto, la persona tiene declarada la patología. Recuerden que inicialmente lo que uno hace es hacer una prueba de screening, que puede ser principalmente una glicemia en sangre o una hemoglobina glicosilada, y posteriormente lo que se hace es una prueba diagnóstica, que puede ser exactamente la misma que se ocupó inicialmente, por ejemplo, glicemia en ayuna, volver a repetir la glicemia en ayuna unas 2 semanas después, por ejemplo, hacer una glicemia en ayuna y una PTGO, que es generalmente el esquema que se utiliza en la clínica en la actualidad, por lo menos a nivel chileno. ¿Cómo se van a estar clasificando los distintos tipos de diabetes? Porque no solo comprende es un síndrome que comprende distintos subtipos de diabetes. Tenemos la diabetes de tipo 1, que la característica principal es que esta va a ser de carácter autoinmune. ¿Ya? El metabolismo aquí de los hidratos de carbono, ustedes tienen que recordar principalmente las hormonas que entraban a jugar dentro de este mecanismo, que estaban, por un lado, la insulina, principalmente, que era un hipoglicemiante, y por otro lado, el glucagón, que es un hiperglicemiante. Esos son los dos principales. ¿Qué va a pasar en el caso de la diabetes de tipo 1? Es una enfermedad autoinmune en la cual se van a estar destruyendo las células beta de los islotes de Langerhans presentes en el páncreas, que son las productoras de la insulina. Por lo tanto, lo que vamos a observar en estos pacientes, la mayoría de ellos jóvenes, niños, adolescentes, es que hay muy baja, residual o nula producción de insulina. ¿Por qué? Porque se están dirigiendo células inmunes y anticuerpos a la destrucción de estas células beta. Mientras que en el caso de la diabetes tipo 2 se debe principalmente a un estado de resistencia a la insulina, una persona que no logra controlar los estados de hiperglicemia, y principalmente está dado porque sus mecanismos celulares, está el receptor de la insulina que lleva una cascada de señalización asociada. ¿Hay algún defecto dentro de esa señalización para que pueda haber una regulación de los estados de glicemia que hay en sangre? O sea, alguna falla dentro del receptor o de la cascada de la señalización está teniendo problemas. Por ejemplo, mi abuelita tenía diabetes tipo 2, o sea, era una persona que tenía problemas en alguna parte de la asociación con la insulina, pero sin embargo ella sí producía insulina, hasta que posteriormente le dieron insulina ya de manera inyectable, vieron que iba disminuyendo su nivel y después se la dieron de manera inyectable. Entonces estas personas pueden tener insulina. Otros tipos específicos de diabetes, por ejemplo, pueden ser algunos asociados a defectos genéticos, a las funciones del páncreas que puede estar viéndose comprometido, y el otro que tenemos es la diabetes gestacional, que esta principalmente se da por la demanda nutricional que está teniendo la madre durante el proceso de gestación. Distintas hormonas se conjugan para que la necesidad de glicemia en sangre se mantenga elevada, y los mecanismos de compensación para que
se disminuya estos niveles de hiperglicemia en la madre, no logran ser funcionales y se mantiene una hiperglicemia crónica. ¿Cuál es la característica de la diabetes mellitus en general? Y esto es el mensaje clave para la casa, es que hay presencia de una hiperglicemia crónica. Para todos estos tipos, para los 4 tipos, independiente del mecanismo que se esté afectando, siempre va a haber en diabetes una hiperglicemia crónica. Ahí volvió, ya ahí volvió. Entonces, tenemos toda esta lista de, por ejemplo, clasificación de diabetes y los distintos tipos. Teníamos el tipo 1, que yo les dije que es la destrucción de las células beta. La diabetes de tipo 2, que puede variar de distinto origen, a ver si es que me acompaña, alteraciones genéticas en las células beta, en la función de la insulina, enfermedades del páncreas exocrino. También podemos tener endocrinopatías. Recuerden que hay alteraciones, por ejemplo, a nivel de los corticoides y hormonas esteroidales, que también van a ser de carácter hiperglicemiante. No se preocupen que todo está quedando grabado después en el video normal, así que para que lo puedan respaldar. Por lo tanto, de esa forma tenemos distintas situaciones en las cuales pueden llevar a que se desarrolle este tipo de diabetes. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante acá es que en el metabolismo de los hidratos de carbono, el glucógeno hepático va a ser la principal fuente de glucosa sanguínea. ¿Ya? Si bien nosotros tenemos glucógeno tanto en el hígado como en los músculos, va a ser al nivel hepático el que nosotros vamos a estar utilizando principalmente para que se mantengan los estados de glicemia dentro de los rangos de intervalo normal o los niveles saludables para que nosotros podamos continuar con el desarrollo de nuestras actividades. Pensemos que uno de los principales sitios a los cuales le tiene que llegar glucosa de manera constante es el cerebro. Ya vamos a ver posteriormente qué pasa si hay una hipoglicemia, cómo se van a alterar los sistemas. El glucógeno muscular no se libera a la sangre, sino que principalmente lo que se va a estar haciendo es utilizar esa glucosa para los procesos de contracción muscular. Por lo tanto, el que vamos a tener a disposición para utilizar va a ser el glucógeno hepático. Luego de que para poder liberar este glucógeno, vamos a tener el proceso que se llama siempre se me complica. Glucogenólisis, en el cual vamos a pasar del glucógeno a la glucosa en sangre. Por lo tanto, esa va a ser la ruta de degradación a nivel hepático que vamos a tener disponible. Por otra parte, si tenemos mucha glucosa en circulación, la vamos a tratar de almacenar como glucógeno. Por lo tanto, lo que se va a hacer es que a través de la glucogénesis, nosotros vamos a tomar la glucosa, la vamos a fosforilar en glucosa 6-fosfato y luego la vamos a acumular como glucógeno, principalmente a nivel hepático. Y allí es donde entran a jugar las dos hormonas que habíamos visto al principio de la clase. Ya, no me voy a arriesgar. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos altos niveles de glucosa en sangre, ¿cómo se denomina este estado? Se me confundió, al revés. Hiperglicemia.
Si tengo un estado de hiperglicemia, ¿a qué hormona vamos a estar estimulando que se libere? A la insulina. Y la insulina va a tener un carácter de ser una hormona anabólica. Ya les voy a contar un poquito más si es que esto me acompaña, si no lo voy haciendo de la pizarra. Mientras que si nosotros pasamos un periodo muy prolongado, por ejemplo, ustedes hoy día no hubiesen desayunado, no hubiesen almorzado, van a empezar a bajar sus niveles de glucosa y su cuerpo lo va a empezar a resentir. ¿Cómo se va a llamar este estado? Hipoglicemia. ¿Y a quién vamos a empezar a estimular? ¿Qué se va a empezar a secretar en este estado? El glucagón. Y va a ser principalmente una hormona catabólica. Entonces, el mensaje para la casa es que el hígado va a ser nuestro banco de glucosa a la larga, principalmente. No sé si cambiando de diapo mejora esta cosa. Ahí parece que sí mejoró. Ya, tenemos el ciclo, el esquema del metabolismo energético de la glucosa. Y la glucosa puede provenir principalmente a través de lo que es la dieta. Esta va a ingresar a las células para convertirse en glucosa 6-fosfato. Cuando se convierte en glucosa 6-fosfato, tiene distintas rutas que puede tomar. Por un lado, se acabó el... Está fallando todo hoy día. No es mi día. No es mi día definitivamente. Ya. Voy a tener que poner acá para poder explicar todo. Ah, mira, y le tuve que desconectar esto para que pudiera funcionar. Y ahora sí no salta. Las cosas de la vida, Señor Dios mío. Ya, entonces, principalmente proveniente de la dieta vamos a tener disponible la glucosa. O si no, la vamos a estar obteniendo a través de la glucogenólisis. Entonces, la glucosa va a tener distintas rutas por las cuales va a poder ser procesada. Por un lado, vamos a tener que se puede convertir en glucosa 6-fosfato y de glucosa 6-fosfato va a tomar la ruta, por ejemplo, de la vía de las pentosas, pentosa-fosfato, para, por ejemplo, generar, ¿qué moléculas puede generar a través de la vía de las pentosas ustedes que son bioquímicos? De la vía de las pentosas. Cuéntenme ustedes. Ustedes son bioquímicos. Ya, una pista. Está en el ARN. Ah, ya me van a dar ganas de charchetearlos ahora, sí que sí. Esa respuesta debería haberle salido así, pero está presente en el ARN. La ribosa, por ejemplo, es una azúcar, una pentosa, un azúcar, el cual proviene de la vía de las pentosas, ¿o no? ¿Sí o no? Hoy le pusiéramos un dinamo a Leninger en este rato y generaríamos energía infinita porque se está revolcando en su tumba el pobre caballero. Por otro lado, podríamos llegar a tener, y después de esto queda todo grabado, lo más entretenido, lo voy a escuchar en algún momento. Por otro lado, tenemos que podríamos llevarlo al almacenamiento. O sea, transformar la glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato y con eso hacer la glucogénesis para almacenarla como glucógeno. Y de nuevo, cuando nos veamos en situaciones en que necesitemos ocuparla, utilizar la glucogenólisis para volver a transformarla en glucosa 1-fosfato y posteriormente que se vuelva a transformar en glucosa. Y lo que generalmente ocurre, por lo menos a nivel de frecuentemente, digamos principalmente a nivel cerebral, es que la glucosa va a pasar toda esta vía para transformarse en piruvato y pase a el ciclo de Krebs
hay una fosforilación oxidativa con presencia de oxígeno y se formen ¿cuántos moles de ATP? Fosforilación oxidativa. ¿Cuántos moles de ATP se generan con la fosforilación oxidativa? 36. Se me cayó 18 veces, se me cayó 18 pisos. Mientras que con el lactato también me sirve una forma de generar ATP, se generan ahí 2 moles con el lactato y después el lactato lo puedo recuperar a través del ciclo de Cori. Entonces, la importancia y el mensaje para la casa con esta diapositiva es que la glucosa 6-fosfato es el nodo energético cerebral, perdón, es el nodo energético central que puede almacenar o alimentar las distintas rutas energéticas. Aquí, en esta diapositiva, vemos los distintos transportadores de glucosa. Y existen aquellos que son dependientes de energía, dependientes de ATP, como son SGLT, que por sus siglas significa transportador de sodio y glucosa, mientras que los que son aquellos de difusión facilitada y que vienen descritos más abajo son los transportadores de glucosa por difusión facilitada. ¿Cuáles quiero que se queden en mente y cuáles son los importantes? Porque no los vamos a alcanzar a ver todos. Los más importantes de esta diapositiva son esto lo vamos a ir borrando. Son, para que tengan en mente, el GLUT2, porque es un sensor de glucosa. GLUT3, porque se encuentra a nivel cerebral. Y GLUT4, ¿por qué? Porque es sensible a la insulina. Esos son los principales que quiero que les queden en mente. GLUT2, sensor de glucosa, lo que me va a estar asegurando un suministro constante, incluso cuando la glicemia esté baja, en estos órganos, riñón, hígado, intestino, células beta del páncreas. GLUT3, que está a nivel cerebral y tiene una alta afinidad por la glucosa, porque necesitamos que el cerebro sea el órgano que se mantenga de forma constante con un abastecimiento de glucosa para que pueda funcionar. Y GLUT4 se caracteriza porque es sensible a la insulina, al igual que ser un transportador de la glucosa. Y con esto, encontrándose en el músculo y en el tejido adiposo, me va a permitir liberar la insulina, por lo que otros tejidos van a aumentar la captación de glucosa. ¿Ya? Esa es la idea detrás de esta diapositiva, para no demorarme tanto. Aquí tenemos cuál es la insulina. Esta es la figura principal. A nivel de las células beta de los islotes de Langerhans, lo que se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso es la preproinsulina, que inicialmente tiene esta estructura. Posteriormente, cuando pasa a Golgi, ya carece de un segmento, se elimina un fragmento de la zona N-terminal y tenemos la proinsulina. Y se establecen los puentes disulfuro que nos van a permitir que después se mantengan unidas las cadenas alfa, que está por el interno, y la cadena beta, que está por externo. Y luego, cuando esto se acumula en vesículas, va a ocurrir se va a escindir un fragmento que es el péptido C. El péptido C en general no tiene una utilidad en sí, pero funciona como un marcador de funcionalidad pancreática y como marcador de funcionalidad de que se está produciendo insulina. Cuando haya un censo de que hay un exceso de glucosa en circulación y por lo tanto necesitamos liberar insulina, se va a liberar la insulina y al mismo tiempo el péptido C en una relación 1:1. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos evaluar la funcionalidad de la síntesis de la insulina o la funcionalidad pancreática, podemos hacer una determinación del péptido C.
Es un subproducto, no es una subunidad. ¿Por dónde sale? En la práctica, por lo menos lo que yo he visto, no es que tenga una utilidad en sí misma como, no sé, ir a estimular algún factor, alguna célula en particular, sino que simplemente es un subproducto del procesamiento de la insulina como forma final. ¿Ya? ¿Cómo se libera? Lo vamos a ver a continuación. Más o menos así. Ya, entonces, pasemos a, por ejemplo, las células beta, que van a estar en el páncreas, y aquí ellas van a tener al sensor GLUT2. En el sensor GLUT2 lo que va a estar haciendo es transportar glucosa, que a través de la... Me cargan las traducciones españolas, porque es glucosa quinasa, no sinasa, quinasa. La glucosa quinasa va a estar fosforilando la glucosa en glucosa 6-fosfato. De glucosa 6-fosfato puede pasar a piruvato, y cuando pasa a piruvato después puede pasar al ciclo de Krebs a la mitocondria fosforilación oxidativa, y en la fosforilación oxidativa dijimos que se iban a generar 36 moles de ATP en comparación a lo que haya dentro de la célula de ADP. O sea, va a aumentar la relación ATP respecto al ADP. ¿Esto qué va a causar? Va a causar un cambio en la carga de la membrana celular. Por lo tanto, va a ocurrir una despolarización de la membrana de las células beta. Esta despolarización, bloqueando los canales de calcio, los canales de potasio, va a llevar que al haber un cambio en la carga se abran los canales de calcio. Y si recordamos, el calcio se encarga de la movilización de las vesículas. Entonces, a nivel de las vesículas, en las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas, el calcio lo que va a hacer es que va a movilizar por exocitosis las vesículas que contienen tanto la insulina como el péptido C. Es así como sale a circulación el péptido C. Por eso es que es un subproducto. Ahora, si tiene una utilidad, voy a buscarlo. Me comprometo a buscarlo en detalle. Como funcional, como... Sí, sí. Por ejemplo, si le tiran un resultado de niño de 12 años llega a urgencias por desmayo, se le hace determinación de péptido C, este es el valor, ustedes ya podrían hacer una hipótesis diagnóstica aproximada. ¿Ya? Nunca vamos a ser tan pillos con ese tipo de casos que les pongamos así, pero para que más o menos tengan una idea de lo que puede ocurrir. Como yo les comentaba, me voy a saltar a la siguiente porque siento que se ve mejor. La insulina es una hormona en sí anabólica, o sea, va a llevar a la construcción de cosas en general. ¿Qué nos va a permitir? Por un lado, va a permitir que aumente la captación de glucosa, va a aumentar la glicólisis, la vía de las pentosas y la oxidación completa de la glucosa, va a activar la glucogenogénesis, va a inhibir la glucogenólisis, va a inhibir la gluconeogénesis, o sea, formas de que se generen más glucosa, y va a disminuir la glicemia principalmente. También va a actuar sobre los lípidos y también sobre las proteínas. A nivel de los lípidos va a hacer una inhibición de la lipólisis, o sea, va a inhibir que se destruya tejido de carácter lipídico, y va a disminuir la síntesis de los ácidos grasos libres en el plasma, y va a aumentar la lipogénesis. O sea, podríamos decir que nos estaría llevando un poco a un aumento del tejido liposo.
Mientras que en el caso de las proteínas va a aumentar la síntesis y va a disminuir la producción de urea, o sea, va a disminuir la proteólisis. Entonces, en sí es una hormona de carácter anabólica constructiva. ¿Cómo va a funcionar la entrada de la glucosa en las células? Principalmente a nivel de los adipocitos y de los miocitos. Recuerden que yo les había comentado que este GLUT4 que se encuentra en estas células es sensible a la insulina. Por lo tanto, no solo por una parte va a estar siendo sensible, sino que también estas células van a estar presentando receptores para la insulina. Inicialmente, lo que va a estar ocurriendo es que vamos a tener que la insulina va a estar siendo reconocida por su receptor a través de las distintas producciones que tengamos, el ejercicio, la dieta, el ayuno, la gestación, y va a ocurrir una cascada de señalización que involucra los típicos y característicos moléculas que fosforilan, que pueden ver asociadas a la señalización intracelular, a AMP cíclico, la fosfatidil 3 quinasa, fosfatidil inositol 3 quinasa, por ejemplo. Todas ellas van a estar involucradas en que se fosforilen vesículas con GLUT4 y posteriormente se trasloquen hacia la membrana y se expresen en la membrana para que la glucosa ingrese y en el adipocito y en el miocito, adipocito, tejido adiposo, tejido graso, se almacene la glucosa. Y en los miocitos también se almacene glucosa, se forme glucógeno también, porque lo vamos a estar utilizando como herramienta rápida para los movimientos musculares, la contracción muscular, la relajación y todo lo que implica los movimientos musculares. Un paréntesis acerca de los transportes. Dijo que estaba el GLUT2, el 3 y el 4. Uh-huh. Que si bien O sea, los principales. claro, o sea, no, pero si bien cada uno está presente, o sea, llega la glucosa a distintas partes, y si uno funciona mal, por ejemplo, y dos están como averiados, por ejemplo, ¿el 3 y el 4 igual funcionan bien o es algo que implica todo al transporte? ¿Puede averiarse solo un transporte y el resto bien? ¿Si se afecta o no se afectan todos? La respuesta más sincera es que lo desconozco en este momento, sin embargo, por probabilidad, por cómo es la genética, lo más probable es que si hay una alteración en uno, los demás no necesariamente estén implicados en la alteración. Porque lo pregunto porque igual son parecidos estructuralmente, como cuál es la diferencia que hace que se desvíen. Por eso si estructuralmente falla uno, debería fallar el otro. Ya, déjemelo como pregunta pendiente porque pueden, por ejemplo, estar en ubicaciones genómicas separadas. No necesariamente estén ubicadas o que provengan todos del mismo y sea una recombinación, por ejemplo, de estructuras. Depende de la mente de donde viene. Podría ser un factor que influyera. O podría ser al contrario. Podría ser como, por ejemplo, los TCRs en inmuno que vienen todos de una misma secuencia y hay una recombinación de cadenas. Entonces déjemelo como pregunta para poder respondérsela bien de manera más clara y no estarle chamullando entre medio. ¿Ya? Entonces acá lo importante es que GLUT4, el mensaje para la casa con esta diapositiva es que GLUT4 es el principal punto de control de la glicemia y en la acción periférica de la insulina y su disfunción, alteraciones en la funcionalidad de GLUT4, ya sea el mismo receptor o lo que señaliza el receptor para el ingreso de glucosa, va a estar llevando a la resistencia a la insulina que vemos en la diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué es lo que vamos a ver en un paciente con diabetes mellitus de tipo 2? Principalmente vamos a estar observando, no sé cuánto tiempo llevo. Vamos a observar tres principales síntomas: polifagia, poliuria, polidipsia y generalmente se añadía un cuarto, pero está relacionado con la poliuria, que es la glucosuria o glicosuria. ¿Qué quiere decir cada uno? Polifagia, aumento del hambre,
la persona, si bien tiene altos niveles de glicemia en sangre, sus células no logran captarla de manera correcta, no logran hacer que el ingreso de la glucosa que está en sangre sea correcto y eficiente hacia el interior de la célula. Por lo tanto, siente hambre y sigue el consumo de alimentos. Poliuria va a hacer que la persona, por este estado de tener un soluto en altas concentraciones y adicionalmente hay una estimulación a través del consumo de líquidos y de alimentos, va a llevar a que haya un aumento en la frecuencia urinaria. Y adicionalmente, como la glucosa va a estar elevada, existe un límite renal que, si no me equivoco, es 300 miligramos por decilitro de glicemia en sangre, en el cual el riñón ya permite dejar pasar glucosa. Entonces, generalmente nos vamos a encontrar con personas que están por sobre este límite de glicemia y que van a empezar a ver glucosa en orina. Normalmente no la debería haber. O sea, en el rango de una persona que tenga una glicemia de 100 miligramos por decilitro, no deberíamos encontrar glucosa en orina. ¿Por qué? Porque el riñón la va a estar filtrando y no va a estar permitiendo que salga de la circulación sanguínea. Sin embargo, estas personas con diabetes sí vamos a encontrar eso. Y por eso es que yo les hablaba de la glucosuria o glicosuria, porque es encontrar glucosa en orina. Y por otra parte, la persona va a también presentar polidipsia. ¿Por qué? Porque va a estar presentando una diuresis osmótica con este acarreo de esta eliminación de glucosa que va a estar acarreando agua también, como un soluto. Por lo tanto, van a estar disminuyendo sus niveles de agua dentro del cuerpo y por lo tanto va a tener un exceso de sed. Estos son los 3 síntomas característicos que pueden tener una persona con diabetes mellitus. Sí. Ahí están. Son 3 según la diapo, pero generalmente se le agregaba la glicosuria que venía asociado a la poliuria. Sí, antiguamente, por lo menos cuando a mí me lo enseñaron en fisiopato, me nombraban los 4. Polidipsia, polifagia, poliuria y glicosuria. Ahora están resumidos como estos 3 principales, más que nada. ¿Qué otras cosas podemos observar dentro de estas personas? Podemos observar también que van a presentar visión borrosa, va a haber pérdida de peso, pueden presentar náuseas, dolores abdominales, pueden presentar una respiración que se llama respiración yo le digo Kussmaul. Lo más probable es que lo esté pronunciando mal, pero es una hiperventilación, que es una respiración muy profunda. Y van reteniendo, ¿ya? Porque también van a tener ciertas alteraciones a nivel respiratorio y a nivel del equilibrio de ácido-base, pues son muy susceptibles a eso, ¿ya? Y en casos más graves se puede llegar a formar cuerpos cetónicos, o sea, como no voy a tener disponible glucosa para poder utilizarla y metabolizarla, voy a empezar a echarle mano al metabolismo de los lípidos y generar ácidos orgánicos con los cuales yo me voy a poder generar energía. Actualmente la Asociación Americana de Diabetes ha establecido 4 criterios por los cuales una persona puede ser diagnosticada con diabetes. El primero de ellos es una glicemia en ayunas que tenga un valor igual o mayor a 126 miligramos por decilitro. Esto es que sea aleatoria, que siempre y cuando esté en ayunas. Otro de los parámetros que se utilizan para el diagnóstico es que luego se le haga una prueba de PTGO en la cual se le dan los 75 gramos de glucosa disueltos en 200 ml de agua a una persona adulta, porque en niños esto cambia, ya lo van a ver en su seminario, que cambian los valores cuando se tratan de niños o adolescentes. A un adulto se le da esto, se hacen por lo menos 2 determinaciones de glucosa basal, glucosa a las 2 horas, y si glucosa a las 2 horas se encuentra igual o mayor a 200 miligramos por decilitro,
también se diagnostica como diabético. Por otra parte, una persona que presente alguna de las sintomatologías que habíamos comentado en la diapositiva anterior y que se le haga una glicemia al azar en cualquier momento del día y tengamos un valor superior a 200 miligramos por decilitro, también va a ser diagnosticado como diabético. Y el otro punto que también nos sirve como criterio diagnóstico es hacer una evaluación de la hemoglobina glicada, en que si encontramos valores superiores a 6,5%, también va a ser criterio de diagnóstico de diabetes. Con que nosotros hagamos el screening, principalmente puede ser con glicemia en ayuna o una hemoglobina glicada, y luego hagamos una prueba de diagnóstico, cualquiera de estas cuatro, y obtengamos estos valores, podemos hacer el diagnóstico de diabetes. Cualquiera de estos cuatro, con que se cumpla uno de estos, ya la persona es diagnosticada como diabética. ¿Dudas, consultas hasta el momento? ¿No? Ya. Aquí esto es bastante rapidito. Podemos tener situaciones en las cuales nos podemos ir a una glicemia muy baja o una glicemia muy alta. Cuando tenemos la glicemia baja, menor a 70 miligramos por decilitro, podríamos llegar a estar en un estado de hipoglicemia. Aquí la persona lo que va a empezar a tener son características que reflejan la activación del sistema nervioso simpático. No sé si ustedes en anatomía tuvieron anatomía. ¿Sí? Ya. ¿Les enseñaron que es simpático estresarse? ¿Sí? Ya, bacán. Entonces, lo que vamos a ver acá es que van a ver toda la sintomatología de la activación del sistema simpático. O sea, vamos a ver sudoración, nerviosismo, palidez, vamos a ver irritabilidad, un aumento brusco en el hambre, y si esto continúa y empeora, y si no retomamos, si los niveles de glucosa siguen bajando, va a haber una falta de coordinación y va a haber somnolencia, y lo más probable es que si continúa esta bajada haya episodios de pérdida de conciencia. Mientras que por otra parte, las personas con estados de hiperglicemia van a presentar una boca seca, un aumento de la sed, tanto por esta diuresis osmótica que estaba ocurriendo, en que la glucosa que estábamos eliminando en orina se va a estar siendo arrastrada, va a estar arrastrando agua. Van a también a presentar debilidad y dolor de cabeza, adicionalmente visión borrosa, debido a los cambios osmóticos que van a estar ocurriendo a nivel del cristalino. También vamos a estar viendo lo que son orinas frecuentes, por el exceso de glucosa que arrastra el agua a través del filtrado renal. Y si esto empeora, la hiperglicemia sigue subiendo, vamos a poder llegar a tener una cetoacidosis diabética, o vamos a poder tener un síndrome hiperosmolar que puede implicar la caída en un coma diabético. ¿Ya? Eso es en general para estas diapositivas. Esta la vamos a pasar bien rapidito también porque, ¿qué quiere decir? Cuando tenemos a un páncreas que está sano, va a estar produciendo insulina, y una célula, cualquiera dentro del cuerpo, la va a estar reconociendo a través del receptor de insulina y le va a permitir que la glucosa entre a la célula. Esa es la situación que lo más probable esté ocurriendo dentro de todos nosotros en este momento. Sin embargo, cuando tenemos diabetes de tipo 1, el páncreas no está produciendo insulina y va a haber, como no hay estimulación del receptor de insulina, no va a poder ingresar la glucosa y vamos a tener presente glucosa, un estado de hiperglicemia constante, porque no hay glucosa. Esta persona no está siendo tratada. Y cuando tenemos diabetes de tipo 2, aquí sí se está produciendo insulina, pero hay una falla en el receptor o en las vías de señalización del receptor. Y por lo tanto, nos va a estar costando que entre la glucosa dentro de las células. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos en ambas situaciones, de 1 y de 2, vamos a tener la presencia de hiperglicemia crónica, independiente o no si hay presencia de insulina. En la tipo 1 no va a haber presencia, en la 2 va a haber presencia, pero van a haber problemas con el receptor o con la señalización.
Va a ser diferente entre distintas poblaciones. La A de tipo 1 se va a dar con más frecuencia en niños, adolescentes, va a tener una aparición más aguda, van a tener una conceptura más delgada, va a presentar con mayor frecuencia estados de delgadez, y van a tener una mayor tendencia a la cetosis porque pensemos que no les queda, en general van a tener muy pocos niveles de insulina residual que inhiba la lipólisis. Por lo tanto, si no tengo nada de insulina, el cuerpo lo que se va a tender a hacer es lipólisis para poder generar energía a través de los lípidos que tiene almacenado. Concentración de insulina en plasma puede ser muy baja hasta ninguna, y los antecedentes familiares de diabetes son menos comunes y hay ciertas asociaciones a ciertos HLA que eso tiene una asociación, una carga genética asociada a ello. Mientras que la diabetes mellitus de tipo 2 generalmente se ve en personas, antiguamente se veía como en personas de los 50 años, ahora ya se está empezando a ver en personas de 40 años, incluso yo diría que hasta incluso más jóvenes. Características de vida: personas sedentarias, que no hacen ejercicio, no tienen no tienen un estilo de vida saludable. La aparición va a ser de carácter gradual, van a ser generalmente personas con sobrepeso. No estoy hablando así como que sean obesos mórbidos, pero sí haya un grado de obesidad o de sobrepeso que los puede llevar a que desarrollen diabetes mellitus. El adelgazamiento va a ser poco frecuente, van a ver pocas tendencias a la cetosis porque estas personas sí van a estar produciendo insulina. El problema es la señalización, como comentaba. La concentración de insulina puede estar normal y algunas veces elevadas, y los antecedentes familiares aquí nos van a pesar. O sea, yo que tuve abuelita con diabetes mellitus que tomaba metformina y veía y después se inyectaba insulina, tengo que empezar a preocuparme desde ya porque lo más probable es que en algún punto de mi vida pudiera o no generar diabetes mellitus. Lo más probable es que sí. Lo mismo con la hipertensión. Yeah. Y en los diabetes gestacional, por ejemplo, ¿se le puede transmitir tipo 2 a los bebés o no? No sé si exactamente los bebés. No, tipo 2, tipo 1, me inyectan. Ah, sí. Sí se puede, si atraviesa la barrera placentaria la, ¿Eso qué se traspasa? ¿Qué es? no, era la metformina la que traspasaba la barrera placentaria. Y como primera línea se ocupaba la insulina en la diabetes gestacional, si no me equivoco. Pero ¿qué es lo que pasa o qué le provoca al bebé para que gatille a la, a la diabetes tipo 1? Ok, todavía no llegamos a la fisiopatología de la diabetes tipo 1. Entonces, no necesariamente va a ocurrir directamente en el bebé. Tiene que, por eso generalmente aquí dice niños y adolescentes. Tiene que tener por lo menos un poquito más desarrollado el sistema inmune, porque hay un componente inmunitario, pero no asocien diabetes gestacional con que va a desarrollar una diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. No necesariamente. El bebé en gestación. ¿Ya? Lo que sí va a ocurrir es que mujeres embarazadas que tengan diabetes gestacional tienen mayor riesgo de generar diabetes mellitus tipo 2 en proyecciones a los 5 años. ¿Ellas o el bebé? Ellas, las mujeres que estuvieron embarazadas. Mientras que esta tasa disminuye cuando ocurre un periodo de 10 años. O sea, si yo fuera mujer y diera luz ahora y tuviera diabetes gestacional, tengo mayor riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 2 a los 5 años, y este riesgo disminuye a los 10 años en general. Entiendo. Ok. Ya. Ahora viene su pregunta. ¿Cómo es la diabetes mellitus tipo 1? La diabetes mellitus tipo 1 puede estar generada por distintas situaciones que lo condicionan. Es una enfermedad que se denomina multifactorial. Cuando nosotros hablamos de algo que es multifactorial, y como este es su primer ramo clínico, cuando es lo mismo que... No la ha tocado. Cuando nosotros decimos una enfermedad es multifactorial, decimos que es una suma de factores genéticos más factores
ambientales. La forma grotesca de decir esto es no tenemos idea a quién echarle la culpa directamente. Lo mismo que se pueden encontrar con, por ejemplo, en la clínica digan que algo es de carácter idiopático. Cuando una enfermedad es idiopática es también la explicación de no sabemos de dónde salió, pero tiene la enfermedad. Su cuerpo la produjo. ¿Cómo la produjo? No tenemos idea, pero la produjo. ¿Ya? Si alguien, por ejemplo, va a una clínica o en un momento un médico les da un diagnóstico y le dicen, usted tiene una dermatitis idiopática, es porque no tiene idea de dónde salió o no se puede determinar de dónde salió, por ejemplo. Ya. Sí, porque también había algo del estrés oxidativo con el retinol endoplasmático, disfunciones mitocondriales, que pueden atribuir a la diabetes tipo 1. Por eso está la mezcla, factores genéticos más factores ambientales. ¿Hasta qué hora tenemos, chiquillo? Un cuarto para las 4. Quedan 20, perfecto. Ya, vamos a apurar. Entonces, ¿qué tenemos? Distintas situaciones, distintos estímulos van a llevar a que las linfocitos de CD4, a través, obviamente, de las células dendríticas que presentan antígenos a los linfocitos T, las células T, CD4, van a estar reconociendo estos autoantígenos y van a estar reaccionando contra ellos. Autoantígenos derivados de las células beta del páncreas. Por lo tanto, estas células CD4 se van a encargar de producir interleuquinas proinflamatorias, principalmente interleuquina 2. Interleuquina 2 va a ir y va a estimular a linfocitos de CD8 y también se va a producir interleuquina 4 que va a estimular a los linfocitos B. Por una parte, las TCD8 van a ir y van a reconocer directamente a estas células beta y las van a destruir. Le van a enviar, en algunos casos, granzima y perforina para destruirlas directamente. Mientras que las células B, los linfocitos B, se van a encargar de producir anticuerpos. Por lo tanto, estos anticuerpos se le van a unir a antígenos, que son básicamente proteínas que van a estar en la superficie de la célula beta, se van a unir y los anticuerpos van a estar marcando lo que tiene que ser destruido. Por lo tanto, otra célula del sistema inmune que pase por ahí y capte que hay un anticuerpo unido, va a decir, esta cosa tengo que matarla, independiente. Estoy destruyendo un anticuerpo, por lo tanto, lo que está acá tengo que matarlo. Y no me estoy dando cuenta de que estoy matando a mi propio tejido. ¿Qué es lo que podemos encontrar en estas personas con diabetes mellitus de tipo 1? Una enfermedad de carácter autoinmune, en que vamos a encontrar anticuerpos que están dirigidos contra los islotes de las células beta de los islotes de Langerhans, como los anticuerpos ICA, autoanticuerpos dirigidos contra la insulina, también autoanticuerpos dirigidos contra el ácido glutámico descarboxilasa, que también tiene un rol en la síntesis de la insulina, y contra la tirosina fosfatasa relacionada al antígeno 2, que también puede llevar a que haya una destrucción de las células beta. Por lo tanto, generalmente lo que podemos ver es que el intervalo de referencia autoanticuerpos y vamos a encontrar que puede haber, si mal no recuerdo, puede haber presencia de estos, sí, hay presencia de estos anticuerpos y nosotros podríamos hacer la detección de estos anticuerpos antes de que la persona desarrollara la diabetes mellitus. Entre el 85 al 90% estas personas que van a desarrollar diabetes mellitus de tipo 1 ya tiene presente uno o más anticuerpos, por si acaso. Ese es el mensaje que quiero que se lleven de esta diapositiva. Le quedo debiendo esa.
hablando de personas prediabéticas, básicamente lo que quería transmitir, se pueden hacer modificaciones al estilo de vida y van a evitar que se desarrolle diabetes mellitus de tipo 2, principalmente. Por ejemplo, hacer cambios en lo que se refiere a la presencia de la glucosa en ayunas y las distintas pruebas que habían eran los niveles para los estados prediabéticos. Fíjense el porcentaje de progresión a diabetes mellitus en 5 años, cómo se asocia con cada una de las distintas determinaciones. Si, por ejemplo, disminuía, o sea, en este caso, si aumentaba la hemoglobina glicada, fíjense a cuánto aumenta el riesgo. Por lo tanto, si hay cambio en el estilo de vida, una persona prediabética puede evitarse el tener que aguantar un estilo de vida con diabetes mellitus de tipo 2. Metas glicémicas para los adultos principalmente es cumplir con estos niveles siempre y cuando estén dentro de un contexto. Tiene que compartirnos para todos. Las metas generalmente se van a dar en contextos de que de lo que estemos evaluando en el paciente, ¿ya? Hay veces que a personas más ancianas podemos ser un poquito más laxos con las metas. Por ejemplo, que tengan una hemoglobina glicada, una hemoglobina A1C menor al 7%, una glicemia, o sea, una glicemia en ayuna entre 80 a 130 y después de una mundial, después de una PTGO, 180. Pero como les dije, estos son metas que se establecen de líneas generales, pero pueden ser más laxas de acuerdo al tipo de paciente con el cual estemos tratando. Entonces, en esta diapositiva lo que se muestra es cómo responde, por ejemplo, un sujeto en situación que no tiene diabetes a un sujeto que sí tiene diabetes a una prueba a un tipo de PTGO. Por ejemplo, esta persona tiene un pic antes de los 30 minutos y ya a los 30 minutos baja, empieza su y ya se encuentra en los niveles basales. Mientras que la persona que tiene diabetes ni siquiera logra, sigue aumentando de hecho, y prácticamente llega a un estado de referencia. Así es como se ven generalmente en los gráficos. Estas son curvas que hacen comparación entre personas que tienen diabetes mellitus de tipo 2 y unas personas que no lo poseen. En este caso, ustedes pueden ver cómo la persona, después de una comida alta en carbohidratos, mantiene elevadas concentraciones, mientras acá hubo un pic y vuelve al estado basal. La insulina para la persona sin diabetes, la persona con diabetes mellitus no tiene diabetes, en realidad presenta una disminución después del consumo de comida alta en carbohidratos. Esto se lo dejo como esquema porque son criterios de diagnóstico para que lo repasen un poco después con las distintas características que tienen, pero son básicamente de lo que ya hemos hablado y lo que los algoritmos que hemos comentado respecto a cómo se hace el diagnóstico de la diabetes mellitus. ¿Cuáles son las principales complicaciones que vamos a poder observar en la diabetes mellitus de tipo 1? Y lo más puede ser la cetosis diabética, resultado por la falta absoluta de la insulina, mientras que en la diabetes tipo 2, que las situaciones agudas, podemos tener un estado de coma intermolar no cetósico, donde los niveles de glucosa son extremadamente altos, pero no hay acumulación importante de cuerpos cetónicos porque queda un resto de insulina que pone un freno a la lipólisis. Vamos a tener complicaciones crónicas, por ejemplo, las microangiopáticas que yo les comentaba, retinopatías, daños a nivel del globo ocular, nefropatías, va a empezar a ocurrir daño en las membranas basales de los riñones, de las
y en general de los riñones, y las neuropatías, alteraciones a las terminaciones nerviosas, y complicaciones crónicas macroangiopáticas, alteraciones de los vasos de gran calibre, aterosclerosis, crecimiento de los vasos. Vamos a ver también asociaciones con problemas a nivel coronario y posibles accidentes cerebrovasculares. Muchas veces incluso estas personas pueden llegar a darse situaciones en las cuales requieren que ocurra la amputación de sus miembros. Aquí vamos a pasar a esto directamente en que vemos las alteraciones químicas que están, bioquímicas asociadas a la cetoacidosis diabética. La anterior era exactamente la misma, simplemente que estaba dividida en dos. Entonces, acá lo que vamos a ver es que la deficiencia de la insulina lleva a un estado de hiperglicemia, glicemia y diuresis osmótica, que lleva a pérdida de agua, donde tengo pérdida de agua, hiperosmolaridad plasmática, diuresis osmótica, glicosuria y pérdida de electrolitos por orina. Y vamos a estar pendiendo tanto agua como electrolitos, principalmente el sodio y el potasio, su nivel plasmático, y la va a activar la lipólisis, vamos a generar glicerol y eso va a llevar a la estimulación de la cetogénesis. Esto va a generar cuerpos cetónicos, vamos a tener cetonemia en sangre y se puede derivar en una acidosis metabólica. Acidosis metabólica, desequilibrio ácido-base, complicaciones que pueden llevar a riesgos vitales. Principalmente los van a estar formados por acetoacetato, beta-hidroxibutirato y por acetona. Es por eso que estas personas generalmente tienen un aliento muy semejante a frutas, ¿ya? Las personas que tienen una deficiencia de la insulina. Y cuando llegan por un estado ya de acidosis, con cuerpos cetónicos dentro, se les siente así. Y acá el diagrama que a ustedes que les indica que es básicamente un repaso de la bioquímica que ya deben haber visto anteriormente. Sigamos más adelante. Vamos viendo. Entonces, ¿cómo se van a dar las complicaciones de la diabetes mellitus? Dije que van a ocurrir complicaciones con las proteínas, se van a formar puentes cruzados entre proteínas y la N-acetilglucosamina, y todo esto va a llevar a la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, la neuropatía, la micro y la macroangiopatía diabética. Y esto, idealmente, nosotros vamos a tener llevarlo a un monitoreo para las personas que tienen diabetes de tipo 1. Esta tabla se las dejo como complementaria para que vean que dependiendo de las distintas situaciones son cuántas veces se tiene que estar en la determinación de la glicemia. Ya pueden variar desde 7 a 8 que tienen un tratamiento ya más establecido en que se lo toman 4 a 5 veces al día. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la cetoacidosis? Se los dejo también para que los puedan complementar. ¿Y cuáles son los criterios diagnósticos? Eso sí me interesa que se lo lleven en mente. Una glicemia mayor a los 300 miligramos por decilitro en niños y mayores a 250 miligramos por decilitro en adultos. Un pH menor a 7.3 o un bicarbonato de 15.000 equivalentes por presencia de cetonemia o cuerpo principalmente. Esto es gran parte de memoria, no creo que se vaya a ser preguntable. Y acá está de nuevo lo que cómo se formaban los cuerpos de la figura anterior. Diabetes mellitus, ¿qué iba a pasar? Nefropatía, retinopatía, neuropatía.
cardiovasculares. Déjenme ver si queda aquí, logramos sacar algo. La nefropatía diabética, lo que vamos a tener es que a nivel del riñón va a haber presencia, se va a poder generar una insuficiencia renal cardíaca, insuficiencia renal crónica y la posible necesidad de una diálisis, mientras que la retinopatía diabética va a llevar a la pérdida de la visión de la persona. La generación de glaucoma es muy frecuente en estos pacientes e incluso pueden haber ceguera que puede darse incluso en adultos jóvenes. Y en el caso del sistema nervioso, la neuropatía diabética va a generar dolor, pérdidas de sensibilidad y alteraciones autonómicas, que sumado al daño vascular va a llevar a que estas personas presenten frecuentemente úlceras e infecciones recurrentes. Por lo tanto, esto lleva a que en algunas situaciones puedan ser incluso susceptibles a que tengan que someterse a amputaciones. ¿Con qué exámenes le vamos haciendo un seguimiento? Pasar bastante rapidito. En ayuno y sistema postprandial permiten ver el comportamiento diario de la glucosa. La hemoglobina glicada es el mejor indicador de control a largo plazo, que refleja los 3 últimos meses. También tenemos que hacerle perfil lipídico para ver cómo, porque generalmente los pacientes diabéticos van a estar presentando dislipidemia, por lo tanto, lo que aumenta el riesgo cardiovascular. Una miradita ahí. Tenemos también que ver la creatinina sérica y calcular la velocidad de filtración glomerular. Eso lo vamos a ver en metabolismo renal, porque puede generarse y se puede detectar de manera precoz una nefropatía diabética. Y también pedir examen de orina completo para pesquisar si hay presencia de glucosa, cetónicos o proteínas en orina. ¿Qué otros elementos podemos considerar? Podemos solicitar una proteinuria de 24 horas para aquellos pacientes que queramos cuantificar el daño renal. En quienes no tengan proteinuria, podemos solicitar un examen que se llama microalbuminuria, que detecta de forma temprana la nefropatía diabética. Adicionalmente, podemos pedir un electrocardiograma de reposo para hacer las evaluaciones en pacientes diabéticos con alto riesgo de enfermedad cardiovascular silenciosa, que incluso pueden ser sin sintomatología. Y finalmente también hay que estar haciendo de manera constante, mi abuelita se lo hacía casi cada 2 años, examen de fondo de ojo por un oftalmólogo o fotografía retinal para poder ver si es que existe alguna retinopatía diabética. Entonces, objetivos de control a los que se quiere llegar, esas son las metas. De derivación, cuando haya presencia de algunos de estos elementos ya declarados, vamos a derivar a los distintos tipos de que corresponden. Y esta es la pesquisa de la nefropatía diabética, el algoritmo, para que le echen una mirada. Está asociada con la glicemia en ayunas a las 2 horas de la PTGO y la hemoglobina glicada en el desarrollo de la retinopatía diabética. Básicamente, fíjense que cuando la glicemia en ayunas está en 116, la 185 y la A1 está sobre 6, hay un definitivo aumento en la frecuencia de la retinopatía. ¿Ya? Y también podemos obtener una relación entre las glicemias promedio y la hemoglobina glicosilada. Por lo tanto, como esto es un porcentaje, se puede convertir en un promedio de glicemia y con esto podemos acusar a nuestra abuelita que se anduvo comiendo una torta cada 2 meses y ya la pillamos con una hemoglobina glicosilada, se anduvo portando mal. Por ahí la fórmula abajito para que puedan hacer la determinación, por si acaso. Profe, ¿cuánto dura? De 2 a 3 meses, ya que es más o menos la vida media de los glóbulos rojos. En esta imagen simplemente se muestra que la mayoría de las técnicas que se ocupan en Chile actualmente son de carácter inmunológico para la determinación de la hemoglobina glicada, mientras que la de HPLC es la de ya que presenta coeficientes de variación. Si se fijan en rojo,
PLC tienen menor coeficiente de variación. Y ya se puede ver sistemas disponibles para poder hacer estas determinaciones. Aquí te quedan QR adicionales para que puedan utilizar el de tipo 1 y de tipo 2. Quedamos en la hora. Les pido por favor que cualquier duda, consulta que haya quedado, las que tenía Macarena, las que tenía... Ya, pues no me haga quedar mal si lo sigo grabando. Itan, las que tenía Itan, también me las manden por correo. Si les quedan dudas, mándenmelas por correo, porque alcanzamos justo con la clase. ¿Ya? Eso.